Encantado de saludarlos. Qué bueno volver a juntarnos con ustedes. Eh, Tenemos bastante material que hemos preparado, pero no hemos podido integrarlo a nuestra página, fundamentalmente por las condiciones coyunturales de la condición epidemiológica del país. Así que, en la medida de lo posible, intentaremos ir subiendo este material. Acuérdense que este pequeño grupo de charlas y de videos está destinado fundamentalmente al manejo práctico, por lo tanto, vamos a hacer pequeñas revisiones, pero no muy orientados hacia el aspecto teórico, sino que fundamentalmente a conceptos que les permitan manejar mejor la parte práctica. Así que vamos a hacer una pequeña revisión de vértigo postural paroxístico benigno. Eh, de acuerdo a lo que habíamos conversado en el video anterior, ¿no es cierto? Este es un vértigo que es provocado, ¿ah? No es un vértigo espontáneo, es un vértigo que se provoca, ¿no es cierto?, al cambiar de posición. Por lo tanto, es un vértigo provocado de tipo posicional, ¿ya? Y que cambia cuando, fundamentalmente, cuando nos acostamos, cuando cambiamos de postura. Por eso que el nombre es vértigo postural. Si bien este nombre es un poquito más antiguo que la definición actual de los tipos de vértigo. Este es un vértigo que se escribió hace muchos años, pero en realidad yo creo que la importancia se la hemos dado los últimos 20 o 30 años. Como ustedes pueden ver, lo describió Bharani, que es nuestro premio Nobel de Medicina en relación, ¿no es cierto?, a alteraciones vestibulares. Y posteriormente Dixie Holpike, estos investigadores británicos, ¿no es cierto?, eh, describieron esta maniobra de provocación que permite, ¿no es cierto?, diagnosticar de forma adecuada lo que es el vértigo postural paroxístico benigno. Este es el cuadro que probablemente con mayor frecuencia les va a consultar en atención primaria. En la consulta habitual, ¿no es cierto?, esto va a ser más frecuente. En las consultas de urgencia vamos a ver que hay otras cosas que son más frecuentes, pero en las consultas que no son de especialidad, ¿no es cierto?, que no son centros de especialidad y que no son de urgencia, este va a ser el vértigo más frecuente. Corresponde alrededor del 40% de todos los vértigos que ustedes van a ver en su atención diaria. La mayor parte de estos vértigos tienden a recuperarse en forma espontánea, como lo señalo acá. El 20% se recupera al mes, el 50% ya se ha recuperado al cabo de 3 meses. Y un porcentaje aún mayor, hasta un 80-85%, puede llegar a tener una recuperación completa, ¿no es cierto?, al cabo, si uno lo deja en evolución espontánea, pero se van a demorar 8, 9 o más meses incluso en recuperarse completamente. La gran mayoría de ellos se produce por una alteración del canal semicircular posterior, el 85%. Y ese es el que nos vamos a concentrar para aprender a manejarlo, porque como se dan cuenta ustedes, es lo que habitualmente va a consultar, ¿no es cierto?, en nuestra consulta. El 14% compromete al canal semicircular lateral y hay alrededor de un 1% que compromete al canal semicircular superior o anterior. Y acordarse un poquito, nada más que para que aprendamos el manejo después, ¿no es cierto?, que esto se produce porque, si ustedes se acuerdan, el órgano sensor del movimiento, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la aceleración angular, ¿no es cierto?, cuando se producen, ¿no es cierto?, los canales circulares en una dilatación que ellos tienen, que se llaman las ampollas, que corresponden a esta dilatación que está acá, ¿no es cierto?, donde están las células sensoriales, que son las que son capaces de transformar, ¿no es cierto?, esta señal, ¿no es cierto?, en energía eléctrica que después va a viajar hacia los centros integradores de la información. Y estos cilios de estas células están cubiertas por esta como jalea, ¿no es cierto?, que se llama la cúpula, que le da cierto peso específico, cierta densidad, lo que permite que con los movimientos estos cilios se pueden deflectar en uno u otro sentido, y con eso aumentan su tasa de descarga o disminuyen su tasa de descarga. Y eso es lo que les quiero mostrar acá, ¿no es cierto?, con cierta energía, con aceleraciones angulares, ciertos movimientos rotatorios fundamentalmente, en cualquiera de los planos. Esto
se va a desplazar esta cúpula y esto va a deflectar los cilios y gracias a eso vamos a poder percibir que nos estamos moviendo o rotando en algún sentido. Y la gracia del sistema vestibular fundamentalmente es que la información está duplicada. Hay una información que viene del lado derecho y una información que viene del lado izquierdo. Y esa información debiera ser opuesta en magnitud, o sea, me refiero a que si uno es positivo, el otro es negativo. O sea, si aumenta la descarga en un lado, en el otro lado disminuye. ¿No es cierto? Pero la magnitud debiera ser la misma. O sea, si aumento en más 6 a un lado, tengo que disminuir en menos 6 al lado contrario. ¿No es cierto? Y o si aumento en más 4, tengo que el lado contrario tiene que ser menos 4. O sea, en distintas sentido, en el sentido, con distintos signos, le podríamos decir, ¿no es cierto?, unos positivos y otros negativos, pero la magnitud tiene que ser igual, ¿ya? Y de esa forma, al integrarse en información, mi cerebro sabe que yo me moví y cuando se acabó el movimiento, le parece que dejé de moverme. Si uno de estos sistemas falla, ustedes van a ver que se va a producir lo que nosotros conocemos como el vértigo provocado de tipo posicional o postural. Deben recordarse que les contaron que habían dos teorías con respecto a la producción de esta asimetría en la información. Y en el fondo es que en los canales, fundamentalmente en el posterior, ¿no es cierto?, de un lado se tiende, ¿no es cierto?, a depositar o a aparecer, ¿no es cierto?, partículas de mayor peso específico, ¿no es cierto?, ya sea flotando en la endolinfa del conducto, ¿no es cierto?, o adherida, ¿no es cierto?, a esta como jalea de la cúpula en la ampolla. Si está flotando, es lo que nosotros conocemos como la canalolitiasis, y si está adherida, es lo que conocemos como la cupulolitiasis. Vamos a ver que con el tiempo se ha demostrado que ambas teorías son ciertas, mucho más frecuente la canalolitiasis que la cupulolitiasis, ¿no es cierto? Pero ambas situaciones se dan en la vida diaria. Independiente como sea el sistema, lo que hace esto es que le aporta mayor peso específico. Por lo tanto, si yo tuviera solamente líquido y me muevo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas cilios debían deflectarse y producir una estimulación de más 4. Pero si tengo este residuo o estas partículas, ¿no es cierto?, ya sea flotando o adheridas a la cúpula, cuando yo me mueva ya no va a producir la estimulación en más 4, sino que va a producir la estimulación en más 8. Entonces va a producir una estimulación asimétrica. El lado que tiene estas partículas va a producir una estimulación mucho mayor que el lado que no tiene las partículas, que el lado que está sano. Y eso el cerebro lo va a interpretar como que el movimiento continúa. Entonces cuando yo detengo mi movimiento, para mi cerebro yo voy a seguir rotando. Y eso es lo que a mí me parece como el vértigo rotatorio que habitualmente tiende a aparecer. Habitualmente, este cuadro es de comienzo súbito, ¿ya? Y la severidad es variable, pero habitualmente no van a encontrar que el paciente presenta síntomas neurovegetativos. Eso quiere decir que no presenta náuseas, que no presenta vómitos, que no presenta diarrea, que son elementos clásicos como signos neurovegetativos, ¿no es cierto?, asociados al vértigo, que no presenta sudoración. O sea, se produce el vértigo, ¿no es cierto?, la sensación vertiginosa, pero, ¿no es cierto?, no se producen los signos neurovegetativos. Habitualmente, estos episodios de vértigo son de corta duración, 20-30 segundos. Y cuando nosotros examinamos habitualmente al paciente, lo habitual es que ellos consultan en el momento que no tienen la crisis. Por lo tanto, solemos no encontrar alteración, no encontramos, ¿no es cierto?, ninguna evidencia de que el paciente tiene vértigo en ese momento. Por lo tanto, nosotros tenemos, para hacer el diagnóstico, tenemos que provocar, ¿no es cierto?, el vértigo. ¿Y cómo lo provocamos? Cambiando de postura. Habitualmente el paciente relata, ¿no es cierto?, que él está, cuando se acuesta en la cama, o hay unos pacientes que son muy claros en decir, ¿sabe, doctor? Yo cuando me doy vuelta hacia el lado izquierdo, me espero unos segunditos y aparece el vértigo. O sea, así de claros son en manifestar sus molestias. Entonces va a ser como bastante orientador para que yo pueda intentar provocar, ¿no es cierto?, el vértigo con las maniobras que le vamos a comentar. Y si efectivamente logramos provocarlo, tenemos el diagnóstico hecho.
La maniobra que usamos para provocar el vértigo, en el caso más frecuente, que es el vértigo, en el vértigo postural paroxístico benigno, cuando hay alteración del canal semicircular posterior, acuérdense que será el 85% de todos estos vértigos, ¿no es cierto?, va a ser la maniobra de Dixie-Holmberg, ¿no es cierto?, y que consiste fundamentalmente en acostar, ¿no es cierto?, al paciente, una vez que lo tenemos sentado, ¿no es cierto?, lo acostamos bruscamente con la cabeza levemente colgando en 30 grados, ¿no es cierto?, y mirando hacia el lado que vamos a examinar. Por ejemplo, en este lado estamos examinando el lado izquierdo, el oído izquierdo. ¿Mm? Les puse un pequeño video acá, pero después tenemos uno en que les voy a enseñar algunos detalles que ustedes tienen que hacer antes de hacer la maniobra, para que esto les salga sin errores. Esto está tomado de una página de internet. Estiráis la camilla de forma que la cabeza quedará colgando fuera de la camilla. Eso puede producir un poco la sensación de vértigo, pero nunca produce ninguna otra molestia. Y además, aunque tenga sensación de caerse, no se preocupe. Entonces, vamos estirando. Ahora, procure no cerrar los ojos. Y observaré los movimientos oculares. Tenemos esta posición al menos durante 30 segundos. Bastante la sensación de mareo. Bueno, y lo que nosotros buscamos con la maniobra es desencadenar el vértigo. Nosotros podemos objetivar la presencia del vértigo, o sea, no solamente el paciente nos va a contar que se siente la sensación de rotación, sino que nosotros vamos a poder evaluarla objetivamente como mirando los ojos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La aparición del nistagmo. ¿Ya? Habitualmente, el nistagmo se demora un poco en aparecer, tiene una latencia. Por eso que uno acuesta al paciente, ¿no es cierto?, hace el movimiento de acostarlo y espera unos 30 segundos, porque la latencia habitualmente son 20 a 30 segundos. ¿Eh? Recién ahí aparece el nistagmo. Y el nistagmo tiene además de esa característica otras características, por ejemplo, que suele ser transitorio y agotable, o sea, va a durar algunos segundos y va a desaparecer. O sea, si no estamos atentos al momento de hacer la maniobra y estamos mirando los ojos, por eso que el paciente tiene que mantener los ojos abiertos, el nistagmo puede desaparecer cuando lo vayamos a examinar. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de eso. Y tampoco podemos repetir la maniobra muchas veces, porque si yo hago la maniobra 2 o 3 veces, van a ver que el nistagmo tiende a agotarse y ya no aparece cuando yo hago la maniobra. Así que es importante estar atento, especialmente la primera vez que hago la maniobra, porque es el mejor momento para ver la aparición del nistagmo. Este nistagmo siempre va a ser rotatorio. Yo les voy a mostrar un nistagmo rotatorio para que ustedes lo van a quedar muy claro cómo son los nistagmos rotatorios. Puede tener además un componente horizontal, pero siempre con un componente rotatorio asociado. Y puede ser en el sentido hacia como al centro de la Tierra o alejándose del centro de la Tierra, y eso no tiene mucha importancia para ustedes porque nos refleja a nosotros si es más bien por canalolitiasis o por cupulolitiasis, ¿no es cierto? Pero ustedes, lo importante es que lo detecten, porque con eso van a poder manejarlo habitualmente bien, independiente del sentido del nistagmo. Y aquí les quiero mostrar para que ustedes conozcan cómo se ve un nistagmo rotatorio. Este es un nistagmo bastante rápido, así que fíjense bien en el ojo, acuérdense que tenemos poquitos segundos para poder apreciar las características del nistagmo. Y ahí está el nistagmo rotatorio. Ustedes lo están viendo como que todo el iris rota. ¿Se dan cuenta?
y se va agotando. Partió muy rápido y ya se fue agotando y ahí casi desapareció. Y cuando lo cambia de posición nuevamente, vuelve a aparecer el nistagmo. Pero ustedes se dan cuenta que ya es de menor magnitud, es de menor intensidad, menor frecuencia. Nosotros medimos la frecuencia de cuánto bate por segundo el nistagmo. Y es porque efectivamente los nistagmos se van agotando. O sea, el mejor momento para verlo es el primer movimiento. Así que esto es lo que yo espero encontrar en mi paciente. Y aquí le puse bandita roja porque cualquiera de estas cosas que no esté de acuerdo a lo que yo les acabo de señalar, bandera roja. Lo más probable es que no es un nistagmo, o sea, no corresponde a un vértigo postural paroxístico benigno periférico. O sea, aquí hay que estar atento. Si el nistagmo no tiene latencia, cuidado. Si el nistagmo no se agota, cuidado. Si tiene un componente que no es rotatorio u horizontal, o sea, si tiene un componente superior, por ejemplo, vertical, ¿no es cierto? O no es rotatorio francamente, cuidado. Esos son habitualmente vértigos de origen central. Si están todas estas características, tenemos derecho a clasificarlo como un vértigo postural paroxístico benigno y a tratarlo como tal. Lo que les ponía acá, entonces, si cualquiera de estas cosas no aparece, ¿no es cierto? Ojo, ¿no es cierto? Eh, eh, Piensen que puede ser un nistagmo central y es mejor, en ese caso, refieran al paciente. Lo mismo que si al yo a realizar la maniobra de provocación no me aparece el vértigo o el nistagmo. Eso también es un signo, una bandera roja. Probablemente al principio van a referir de más, porque les va a costar las primeras 2 o 3 veces hacer la maniobra. Pero ustedes se van a dar cuenta que esta es una maniobra que es fácilmente de realizar. Nosotros les vamos a subir en unos días más un video que preparamos especial para esto, ¿no es cierto? Hecho por nosotros con los detalles que tienen que tener cuidado como para que el examen les salga bien a la primera. Cuando tengan estos hallazgos y lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y tienen todos estos elementos que sugieren un vértigo postural paroxístico benigno, no soliciten ningún otro examen. No necesitan exámenes de función vestibular, ni se necesitan examen de neuroimágenes. El diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno está hecho. Y por lo tanto, trátenlo como tal. No lo deriven. Eso es lo que yo quiero transmitirles con estos pequeños ciclos de patología, ¿no es cierto? El vértigo, ustedes van a ver que la mayor parte de ellos lo pueden manejar bien ustedes haciendo buenos diagnósticos. Así que en este caso, que es el vértigo más frecuente, ustedes van a ver que la mayor parte de esos pacientes, ustedes lo pueden tratar, si lo logran diagnosticar bien, con algunos tips sencillos que para que a ustedes no se les pasen las cosas importantes. ¿Mm? Ustedes van a ver que hay muchas formas de tratarlos. ¿Ya? Una forma de tratarlo es la evolución espontánea, dejarlo que el paciente se mejore con el tiempo. Lo usamos actualmente muy poco. Antiguamente se usaba mucho en los pacientes adultos mayores. Pero ahora vamos a ver que hay maniobras que permiten hacer reposicionamiento vestibular, ¿no es cierto?, en adultos mayores sin riesgo, o con muy poco riesgo. Por lo tanto, la evolución espontánea pocas veces está indicada en la actualidad. Hay pacientes que van a rechazar a lo mejor la maniobra de reposicionamiento. En ellos puede ser. Pero la mayor parte de las veces van a poder ustedes hacer la maniobra de reposicionamiento. En quienes tenemos dificultades, obviamente pacientes que han tenido lesiones de la columna cervical. En eso, evidentemente, le vamos a recomendar no hacerlo, ¿no es cierto? O derivarlo, ¿no es cierto? O sugerirle que una alternativa es la evolución espontánea. El segundo grupo de tratamiento son las maniobras de reposicionamiento. Hay maniobras de reposicionamiento por montón. ¿Ya? Dependiendo de cuál canal semicircular está alterado, dependiendo de cuál es la etiopatogenia, o sea, si es canalolitiasis o cupulolitiasis, de lo que está produciendo el vértigo postural. ¿Ya? Obviamente que nos vamos a concentrar, ¿no es cierto?, en el vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular posterior, que el 85% de las veces es el que van a encontrar. ¿Mm?
Y les voy a enseñar ambas maniobras, las maniobras, y también tenemos videos que les vamos a poner después, ¿no es cierto? Tanto de la maniobra para canalolitiasis como para cupulolitiasis. Yo les recomiendo, háganse expertos en la primera, en la de canalolitiasis, que es lo más frecuente, ¿ya? Porque si van a ver que ustedes con eso van a poder resolver la mayoría de los pacientes que tienen esta patología. También una alternativa es hacer rehabilitación vestibular. Eso en general lo guardamos para quienes tienen fracaso de las maniobras de reposicionamiento. La rehabilitación vestibular es un sistema de ejercicios que van a desensibilizar en algunos tipos de movimiento, ¿no es cierto?, al sistema vestibular. O sea, como que hace una habituación del movimiento. Los medicamentos, especialmente los sedantes vestibulares, se ha demostrado que no tienen un rol en el manejo del vértigo postural paroxístico benigno. Algunos de ustedes que nos acompañó en la primera clase me preguntó esto y se lo contestamos, ¿no es cierto?, de que efectivamente para este caso los medicamentos no tienen un buen rendimiento. ¿Eh? De hecho, la mayor parte de los estudios multicéntricos y de los metaanálisis demuestran que no son superiores al placebo. Y por lo tanto son incluso inferiores a la evolución espontánea. O sea, es mejor la evolución espontánea que el uso de medicamentos. Y finalmente hay alternativas quirúrgicas para un porcentaje muy chiquitito, ¿no es cierto?, de pacientes que son refractarios a todo este tipo de tratamientos que yo le he comentado, que en el fondo para que lo conozcan, pero obviamente no nos vamos a concentrar en eso. La maniobra de reposicionamiento que más se usa, ¿no es cierto?, está orientado, y la que vamos a revisar ahora, que se llama la maniobra de Epley, ¿no es cierto?, está orientada a la canalolitiasis del canal semicircular posterior, ¿ya? Y incluso se puede hacer inmediatamente si aparece el vértigo, ¿no es cierto?, al hacer la maniobra de Dix-Holbein. O sea, si yo estoy examinando a mi paciente y me parece el nistagmo, ¿no es cierto?, característico de un vértigo postural paroxístico benigno, o sea, de una lesión periférica, yo podría hacer de inmediato la maniobra, ¿ya? ¿Cómo se hace la maniobra? Y ustedes van a ver que la primera parte se parece mucho, ¿no es cierto?, a lo que a la maniobra de Dix-Holbein, que es para usar para el diagnóstico. Nuestro paciente está sentado, ¿no es cierto?, y lo vamos a acostar en forma brusca, ¿no es cierto?, con la cabeza colgando en 30 grados, ojalá, y con el oído enfermo hacia abajo. Y lo que vamos haciendo en el fondo, vamos siguiendo la forma del canal semicircular, y lo que vamos a ir haciendo es que por gravedad las partículas empiezan a descender. Entonces, con la maniobra brusca inicial, lo que vamos a lograr es que todas las partículas tiendan a posicionarse en el mismo lugar, ¿no es cierto?, y empiecen a descender por gravedad. Entonces yo iré haciendo movimientos de rotación de la cabeza, habitualmente, en algunas partes lo recomiendan de 90 grados, pero lo clásico que hacíamos nosotros son maniobras de 45 grados, movimientos de rotación de 45 grados en que voy a ir girando la cabeza, siempre en esta posición acostado y con la cabeza colgando. Entonces voy a esperar unos 30 segundos, un minuto, y voy a girar la cabeza a 45 grados. Voy a esperar otros 30 segundos a un minuto, yo normalmente espero un minuto, ¿no es cierto? Espero que estas partículas desciendan, ¿no es cierto? Y giro otros 45 grados. Y espero nuevamente otro minuto y vuelvo a girar al paciente, ¿no es cierto?, en 45 grados más. Como ustedes van a ver, hice una rotación prácticamente de 180 grados del paciente. Una vez que completé esto, voy a sentar mi paciente y siempre lo voy a hacer con, ¿no es cierto?, el mentón pegado al esternón, ¿ya? Cosa que el paciente mantenga esa posición. Y una vez que termine esta maniobra, como les dije, también se las vamos a mostrar con un video más largo y explicativo, ¿no es cierto? Voy a mandarlo a la casa con algunas indicaciones especiales. Fundamentalmente, le voy a pedir que evite hacer movimientos bruscos por alrededor de 48 a 72 horas. Y que para dormir esos 2 días que lo voy a tener como evitando hacer movimientos bruscos, le voy a pedir además que, ¿no es cierto?, duerma, ojalá con la cabeza reclinada en 30 grados, o sea, con doble almohada. ¿Sí? Con esas dos precauciones, normalmente estas maniobras logran tener una efectividad cercana al 92%. O sea, ustedes ven que es una excelente alternativa terapéutica para los pacientes que tienen vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular posterior.
¿Mm? Así que eso es lo que le vamos a recomendar. Y lo vamos a controlar normalmente al cabo de una semana y vamos a ver si el vértigo no ha aparecido. ¿Estas maniobras se pueden repetir? Se pueden repetir. Cuando se vuelven a repetir, mejoramos la eficacia alrededor de entre un 95 y un 98%. O sea, efectivamente, podemos lograr una altísima tasa de mejoría, ¿no es cierto?, con este tipo de maniobra. En general, el efecto dura un tiempo largo. Hemos visto que hay pacientes que obviamente que nunca más presentan el vértigo postural, pero hay un porcentaje de pacientes que al cabo de 2 años empiezan a aparecer un porcentaje de pacientes que empiezan a tener recaída. En esos casos también podemos volver a hacer las maniobras. Y la otra maniobra que usamos, ¿no es cierto?, que es más antigua, es la maniobra de Semo, que era más compleja de hacer porque es un poquito más brusca. Y también vamos a hacer tenemos un video ya que tenemos que editarlo, ¿no es cierto?, en que vamos a hacer lo mismo, le vamos a enseñar cómo se hace esta maniobra y ustedes van a ver que efectivamente se busca lo mismo. Como en este caso lo que suponemos, ¿no es cierto?, es que las partículas están adheridas a la cúpula del canal semicircular, lo que vamos a hacer, vamos a tener nuestro paciente sentado en la camilla, ¿no es cierto?, mirándonos hacia nosotros, y lo vamos a acostar bruscamente hacia el lado que está comprometido. Con este movimiento brusco, lo que pretendemos no solamente es agruparlo, sino que desprender las partículas y parte de la cúpula del canal semicircular. Y después con los movimientos, lo que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, es que vayan descendiendo en forma progresiva por la gravedad y el movimiento. Entonces lo que hacemos, acostamos bruscamente al paciente, esperamos que se desencadene el vértigo. Normalmente esta maniobra desencadena bastante vértigo cuando hacemos la maniobra, ¿ya? Ustedes van a ver que al ser más brusca, tiene más contraindicaciones que la maniobra de Epley. Por ejemplo, un paciente de tercera edad es más difícil hacer esta maniobra. En ellos no podemos hacer estos movimientos tan bruscos. Y una vez que el paciente está en esta posición y apareció el vértigo, vamos a hacer un movimiento de 180 grados, ¿no es cierto? Y lo vamos a acostar en otro sentido, en forma rápida. Vamos a volver a esperar, ¿no es cierto?, alrededor de un minuto, ¿no es cierto? Y una vez que ya pasó este cuadro vertiginoso que se va a generar, ¿no es cierto?, producto del movimiento brusco, lo vamos a sentar nuevamente y a diferencia de lo que se ve acá, ¿no es cierto?, de nuevo yo les recomiendo déjenlo, ¿no es cierto?, con su cabeza mirando un poquito hacia abajo, como con el mentón pegado al esternón. Y le vamos a dar las mismas indicaciones, que el paciente se mueva no en forma brusca, yo le digo que se mueva como robot, o sea que cuando se tiene que mirar para el lado, no gire su cabeza, sino que ojalá que se gire él en forma completa. ¿Ya? Trato de enseñarle antes que se vaya para que le sea más fácil en la casa, ¿no es cierto? Y también le pido que durante esos 2 primeras noches duerma con doble almohada, o sea, ojalá con su cabeza en 30 grados. También lo vuelvo a controlar a la semana y vuelvo a decidir, ¿no es cierto?, si requiere hacer más alguna otra maniobra o algo más este paciente. Si tiene facilidad para desviar al otorrino, siempre recomendamos, ¿no es cierto?, que el paciente que ustedes trataron, ¿no es cierto?, y que en algún momento pueden referirlo, especialmente si hay un paciente que ha recidivado en su vértigo postural. ¿Por qué hacemos esto? Fundamentalmente porque con el tiempo se ha ido identificando algunos factores que pueden hacer identificarse que el paciente puede tener mayor cantidad de recurrencias a estar presentes estos factores. Obviamente, referir si no logran manejarlo con el tratamiento que hemos conversado, yo le diría que lo recomendable hagan la maniobra 1 o 2 veces. Si a pesar de eso persisten los síntomas, yo les sugiero que refieran. Habíamos conversado si reaparecía la sintomatología. Actualmente estamos estudiando, fundamentalmente hemos visto que patología del utrículo con mayor frecuencia tienden a tener recaídas tempranas o tardías del vértigo postural. Y obviamente refieren a estos pacientes si aparecen otros síntomas, ya sea que apareció algún síntoma, ¿no es cierto?, de vestibulopatía periférica. Por ejemplo, hay cuadros de enfermedad de Meniere que pueden partir con vértigo postural. Sí, hemos visto.
Hemos visto de pacientes que evolucionan con el tiempo y aparecen después, no solo, no es lo más frecuente, pero pueden aparecer, venir en el futuro. Y obviamente refiere si cuando hicieron la maniobra de Dixie-Holbeck apareció cualquier nistagmo distinto al que habíamos conversado. Bueno, esa es la pequeña introducción para que durante estos siguientes días, ¿no es cierto?, podamos ir revisando las maniobras de Dixie-Holbeck, la maniobra de Epley y la maniobra de Semon, para que ustedes puedan diagnosticar adecuadamente los vértigos provocados de tipo posicional y los puedan tratar en forma adecuada también. Así que nos estamos viendo durante los próximos días y, como les decía, hemos tratado de hacer estos videos que les vamos a mostrar en los próximos días en la forma con la mayor cantidad de detalles que le pueden ser útiles para que cuando hagan la maniobra aparezca y puedan examinarlo desde el primer momento, ya que estos nistagmos y estos vértigos, como les contaba yo, son agotables. Entonces, en general, uno no tiene muchas oportunidades para repetir la maniobra. Uno tiene una, dos veces como para hacerlo. La tercera es difícil que el nistagmo pueda aparecer fácilmente. Así que espero verlo y tenemos nuestras páginas abiertas para recibir sus preguntas. Acuérdense que esto fue solamente una introducción más bien para la parte práctica. Así que si necesitan más información, vamos a estar compartiéndola con ustedes. Lo podemos hacer directamente a través de nuestras páginas. Nos vemos. Muchas gracias por la atención.